Hola, miren, en esta ocasión vamos a hacer a Miley Cyrus, creo que se dice así, Miley Cyrus, de su video Flowers, que es sobre la separación con su ex. Espero les guste este tutorial. Ahora lo estoy haciendo diferente el video. Espero que les guste. Miren, la muñeca va a quedar de 28 centímetros de alto. El cabellito va a quedar así, porque en el video sale así, con el cabello mojado, y trae el smoking de su ex. Y sí, está sin blusa, porque así sale en el video. Espero les guste este tutorial, que me regalen una manita arriba, me compartan y se suscriban a mi canal, porque subo muy seguido tutoriales. Espero les guste y vamos dando el material que se requiere. Bye. Hola, soy Miriam. Bueno, ya vieron que voy a hacer a Miley Cyrus. Entonces vamos a necesitar este material. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Puede variar un poco el tamaño de la muñeca por el grosor del estambre, pero básicamente es lo mismo. Voy a ocupar el color carne para todo el cuerpo, porque ahora sí casi voy a hacerla desnuda. No desnuda, sino más bien en ropa interior, y poner el traje del smoking, no, del frac que lleva en el video. Entonces voy a ocupar mucho color carne, negro para el traje, amarillo para el cabello y blanco para los calzoncitos. ¿Ok? Entonces voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Voy a utilizar botones de 1 centímetro de diámetro. A ver, espérenme. Ahí está, 1 centímetro de diámetro. Y creo que ya, lo que es el relleno y ya. Va a ser fácil de hacer. Los pantaloncitos los voy a hacer por separado y el saco para que se vea bonita, y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, vamos a hacer la manita y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado todas las vueltas y subo con una cadena. ¿Ok? Ay, ¿qué me pasó? Y en la segunda vuelta vamos a hacer de la 2 a la 15, vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y hacemos los 2 bracitos. Vean, volteo y entonces tejo punto por punto de la vuelta 2 a la 15. Rematamos y hacemos 2 bracitos. ¿Ok? Ok, ya están los bracitos. Entonces, ahora vamos a empezar las piernitas. Y se acuerdan que les dije que el pantalón va aparte. Entonces, vamos a hacerla así. Vamos a comenzar con el color negro y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está.
subo con una cadena y hago en la segunda vuelta 6 aumentos. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Los dejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Subí con una cadena y hago 18 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta y me va a dar un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 6 subo con una cadena y hago 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 5 puntos bajos. 4, 5, 2 disminuciones. Va 1, 2 y 5 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 7 subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4, 2 disminuciones, va 1, 2 y 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y ya quedó el zapatito. Cambiamos de color y lo relleno. Ok, de la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto, pero en color carne. Ok, cambiamos el color. Si es tu primer piernita, sí puedes rematar. Si es la segunda, no remates y cambia a color blanco cuando termines las 18 vueltas. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Ah, no, espérame. Antes que nada, yo le puse un palito para sostenerse. Si ves que es para una niña pequeña, no le pongas el palito y la dejas así flojita, ¿ok? Yo sí le pongo un palito de banderilla para sostener en las dos piernas. Entonces, de la vuelta 8 a la 18, la primera pierna rematamos y la segunda no, y cambiamos a color blanco. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, vamos a empezar el cuerpo con el color blanco. Voy a hacer una cadena y voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas, alineo aquí y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Y voy a tejer las 2 cadenas que había tejido. 1 con puntos bajos. 1 y 2. Luego aquí me sigo en la primera pierna con 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la vuelta 20 voy a hacer una cadena, un punto bajo, y aquí en las cadenas voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tejo los 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tejo 2 puntos bajos sobre los que tejí sobre las cadenas. 1, 2. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 23 a la 24 voy a tejer punto por punto. Perdónenme, es que como pensé que iba a cambiar el color, pero no. La 23 y 24 punto por punto en color blanco. Cuando termine cambiamos a color carne y regreso. ¿Ok? 23 y 24 punto por punto. En la vuelta 25 y 26 voy a tejer punto por punto, pero en color carne. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. En la vuelta 27 subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a unir los brazos. Voy a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el bracito, lo parto a la mitad y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Es 1 y 2. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago lo mismo. Lo parto a la mitad. Lo atravieso. Y hago 1,
y 2. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Vean. ¿Ok? En la vuelta 35 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo y regreso. Ahí está. Así. En la vuelta 37 voy a hacer esto. Una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Y ya empiezo la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. Es que mi perrita está molestando de que quiere jugar. Déjenme juego con ella un ratito y ahorita regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Es que si la vieran cómo se ve. Oigan, está llorando. Ok, ahorita lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 42 a las 50 vamos a tejer punto por punto. Ok, dejen marco. Ahí está. De la 42 a la 52 voy a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Por si se preguntan, si jugué un ratito con mi chaparrita. Nada más que se cansa rápido. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 51 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 ya puse el soporte que atraviesa de aquí a la cabeza y rellené la cabeza. Entonces, en la vuelta 52 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Voy rellenando mientras voy tejiendo y regreso. ¿Ok?
En la vuelta 54 vamos a subir una cadena y hago un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 55, que es la última, vamos a hacer 6 disminuciones. Voy a tejerlas, remato, dejando estambre para poder cerrar el circulito de arriba. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 6 disminuciones, remato y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer el pantalón. Voy a comenzar con el pantalón. Ok, miren, el pantalón tengo que hacer 2 tubitos, que son las piernas, ¿ok? Vamos a hacer esto. Dejen corto este pedacito que trae un nudo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y voy a cerrarla con un punto deslizado así. Luego subo con una cadena y hago. Donde subí, hago el primer punto y hago 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Bueno, no tiene gran chiste. Vamos a tejer los 20 puntos bajos, cierro la vuelta con un punto deslizado, subo la siguiente vuelta con una cadena y sigo punto por punto. Entonces, cada vuelta de la 2 a la 12 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y si es tu primer piernita vas a rematar como esta. Si es la segunda, no remates, por favor. Entonces vamos a tejer el tubito y regreso. Creo que sí me expliqué bien, ¿verdad? Que cada vuelta vamos a llevar punto por punto, subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. Vean, ya terminé. Aquí cierro con un punto deslizado, subo con la cadena y tejo otra vez 20 puntos bajos. Así hasta la vuelta 12. Ok, ya tengo los 2 tubitos y ven, uno rematé y en el otro no. Voy a unir. Voy a hacer en la vuelta 13 una cadena, hago 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2 cadenas y clavo. Aquí sí no importa mucho en dónde. Y voy a tejer 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y voy a tejer 2 puntos bajos en las 2 cadenas que tejí. Y tejo 15 puntos bajos. Espérame, me brinqué un punto aquí. 15 puntos bajos en la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ya quedó. En la vuelta 14 voy a hacer lo mismo. Una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4,
5, luego tejo 2 puntos bajos en las cadenas, luego tejo 20 puntos bajos de la segunda pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tejo 2 puntos bajos de los de en medio, 1, 2, y luego tejo 15 puntos bajos de la primera pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. De la vuelta 15 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 44 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Hoy, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Son 11 veces, lo tejo y me va a dar un total de 33 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución. Ok, ya quedó. En la vuelta 20 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Ok, de la 20 a la 23. Dejen marco porque ay, es cuando me pierdo. Ok. Lo tejo y rematamos. Se ve muy ancho. De hecho, se ve muy ancho. Pero vean. Y de hecho, en el video explican que ella usa este pantalón porque es con el que premiaron a su ex. Entonces, ella lo está usando así, como que, pues como burla o no sé. Ya ven que ahorita está de moda los reclamos por videos, por canciones, entonces está reclamando ella y por eso le queda enorme. De hecho, en el video le queda enorme. Y vean. Ah, no, miren. Vamos a hacer esto. Voy a hacer la vuelta 20 punto por punto. Y la 21 vamos otra vez a hacer disminuciones. ¿Ok? Entonces, dejen terminar esta vuelta y ahorita les digo. Ay, ya se enredó esto. Ahí está. Lo tejo y regreso. La vuelta 20 punto por punto y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y al final voy a tejer 3 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, me va a dar un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, 3 puntos bajos al final y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a hacer punto por punto. Ok, y ya quedó. Según yo ya quedó, ¿no? Vamos a tejer, rematamos y vemos qué tal quedó en la muñequita. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Y ahora vamos a hacer el traje, el saco.
Es que sí, lo usa sin blusa. Por eso la hice en color carne. Ay, creo que me estoy calmando. Ya lo dejo en manos de Dios esto del YouTube. Ok, el saco. Vamos a empezar con 16 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y en la primera vuelta voy a tejer a partir de la segunda cadena 16 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a girar el tejido, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4, 4 cadenas, 3, 4 y hago 1, 2, 3, 4 y clavo en el cuarto lugar y hago 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y hago 4 cadenas, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3 y en la cuarta clavo y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y 4 puntos bajos en las 4 cadenas. Va 1, 2, 3 y 4. Luego hago 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez hago 4 puntos bajos en las cadenas, 2, 3, 4. Y hago 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ay. Luego giro el tejido y en la vuelta 5 y 7 de las 5 a las 7 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 a la 12 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y regreso de la 9 a la 12. Ok, vamos a medir. Ya llegué a la vuelta 12 y vean. Vamos a ver. ¿Cómo ven? Le haremos 2 vueltas más. Ahí está. Yo creo que le hago 2 vueltas más. Y vamos a ver. Sí, creo que sí. Hasta la 15 porque
me faltan unas cosillas que yo había agregado. Ya los había tenido contemplado. Entonces, ok. Vamos a hacer esto. En la vuelta 13. Voy a tejer 5 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. No se preocupen si pierden las cuentas. Aquí no interesa mucho. Entonces, con que hagan lo de la otra vez, por ejemplo, 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, no importa hasta donde lleguen. 5 puntos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. Ya termino y rematamos. Ok, y vamos a hacer las mangas. Ok, miren, ya rematé y ya hice la primera manguita. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas. Ay, perdónenme, es que mi chaparrita, no sé, se puso medio inquieta. Y voy a clavar aquí. Pero le da flojera salir. Ok, ahí la jalo y hago ahí una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a montar 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay. Y sigue enojada. 9. Oigan. 10. Ay, de la risa no puedo clavar. 10, 11. 12. Ok. Entonces, voy a tejer 10 vueltas. Subo con una cadena y hago 12 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 10, lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Perdónenme, es que deberían ver la carita que pone de enojo de rar, rar. Pero no sale al jardín a ladrar, sino que nada más está aquí al lado mío. Oigan, con la seguridad de que no le va a pasar nada. Ya saben cómo son los Yorkie. Y entonces está así como muy brava de, ya, yo puedo con todos. Y ya cuando la mando para afuera, ya como que le saca. Bueno, así decimos en México. O sea, como que no se anima mucho a salir. Ok, entonces, sigo tejiendo de la vuelta 2 a la 10 y regreso. Rematamos y ya quedó el saquito. Ok, miren, ya quedó. Así va a ir porque así sale en el video. De hecho, no sé si ponerle una puntadita o dos para que se quede así o pegarlo con silicón. Yo creo que lo voy a pegar para que no se abra. Y nada más se ve el vientre y un poquito del tórax. Así. Lo voy a dejar que se seque. Y vamos a cortar el cabellito. El cabellito lo trae como mojado hacia atrás. Entonces, vean. Voy a hacer esto. Voy a medir de aquí para acá atrás. Sí, más o menos. Así. Vean.
de la 2, 4, más o menos, de la vuelta 4 del centro para acá, así. Un poquito, ¿sí? Entonces, corto varias tiritas. Ah, espérenme, vamos a poner las orejitas. Las orejitas las voy a hacer así. Voy a hacer 2 cadenas, no, son 3 cadenas, y en la segunda cadena, en la última cadena voy a hacer 6 puntos altos. 2, 3. Ay, no, espérenme. No, no, no. Puntos bajos porque la cabeza es más pequeña. Entonces, espérenme. Hago 2 cadenas, ahora sí. Y en la segunda cadena hago 6 puntos altos. Digo, puntos bajos. Ay, ven lo primero que les digo y lo primero que hago. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Jalo esta y vean, ya quedó la orejita. Voy a dejar estambre para coserla. Así. Y vean. ¿Sí? Más o menos por aquí lo voy a coser. Ahorita les digo en qué vuelta. Que es más fácil porque estamos tanteando. Ay, espérenme que no quiere ensartarse. Ahí está. Entonces, vean. Aquí me latió. Va a ser que a la mitad del brazo quede alineada. Y vean. Ya quedó. Y es que ahorita sí necesitamos orejitas porque el cabello lo pone por detrás de la oreja. Entonces veamos. Remato, corto, corto. Y vean. De aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la 10 y la 11 voy a pegar la orejita. Hago la otra y regreso. Y sigo cortando el cabellito. Ok, miren. Voy a hacer esto. Voy a comenzar arribita de la oreja. Y voy a hacer esto. Voy a tomar 3 tiritas de cabello. Bueno, de estambre. Y las parto a la mitad. Y vean. Entonces, lo clavo aquí y me voy hacia arriba. Me brinco una. ¿Ok? Otra vez agarro 3 tiras. Parto a la mitad. Paso por la mitad. Regreso a donde terminé y me brinco la que sigue. Y así. Va a ser como diademita, así. Por toda la coronilla y cuidando que quede en la misma distancia. Bueno, no, miren. Aquí vamos a irnos hacia el lado. Miren, voy a llegar a la parte donde es hacia el lado. Así. Ok. Llevo 3. 2, 4, 5. Otra vez. 4.
así. Y aquí en la vuelta 1, 2, 3, 4 y 5, desde donde cerramos, voy a hacer hacia los lados. Ok, 3 tiras, lo parto a la mitad. Ay, espérenme. Paso por la mitad y hago esto. Me brinco hacia un lado. Ok. Y entonces sobre esta me voy a ir ahora. Otra vez, 3 tiritas. Paso por el medio. Voy a donde está la anterior y brinco el que sigue. Así. Y entonces llego hasta donde está la oreja. Vean, donde empieza la orejita, ahí es donde voy a parar. De este lado, como por aquí. Es más, puedo marcarla para que no haya complicación. Ay, perdónenme, que se me está recorriendo el muñeco. Aquí. Aquí. Me basé en esta y me basé aquí. Hasta aquí llego poniendo en horizontal y luego ya me bajo para ponerlo de arribita de la oreja. Lo hago y regreso. Ok, miren, quedó muy bonita. La verdad, me gustó mucho. Le puse silicón líquido nada más en la parte de la cabeza, pero dejé caer lo que cayera en el resistol. No, lo demás está solito, está suelto. Entonces, vamos a pegar sus ojitos. No, me encantó cómo me quedó el cabellito. Y es que así sale en el video. Sale con el cabello mojado hacia atrás. Entonces, vamos a hacerlo. Va a ir como por aquí. Ok. A veces me preguntan dónde van los ojos, pero yo les recomiendo que los pongan ustedes en donde gusten, porque creo que es lo que le da el toque a la muñequita. Y entonces también les da el toque de ustedes. Entonces, por eso sugiero que ustedes lo hagan al final y que quede como ustedes quieran. Ahí está. Vean, del cuello, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entre la vuelta 11 y 12 voy a poner los ojos. ¿Ok? Ahora. Ya quedó. Las cejitas las voy a poner de rubio. Así. Y me falta la nariz. Ahorita hacemos la nariz. Ay, pero sí me está gustando cómo quedó. Ok. Y tiene que quedar a la misma altura. Le pongo 2 vueltas porque es rubio. Entonces, casi no se distingue. Voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado.
Ok. Ok, ahora la nariz la voy a hacer con un estambre abuelita. Ay, yo creo que nada más con 2. Esto se esconde. Ahí está. Es que si lo hago con 4, como que va a quedar enorme la nariz. Ah, no, miren, lo hice de 3, pero sí quedó bien. Pensé que me iba a quedar chueca. No, sí quedó. Entonces, de arriba hacia abajo, lleno las 2 tiritas horizontales. Ahí está. Ya saben, ustedes si quieren ponerle boquita, no hay problema. Yo no les pongo boquita, pero tú puedes ponérsela. De hecho, tú puedes hacer el cambio que tú gustes. Hasta del tono de cabello, de todo. Tú puedes hacer muchos cambios. Clavo y lo mando a otro lado. Ahora vamos a ponerle rubor a la carita. En color rosa. A ver si queda. Así. Y estuve viendo el video varias veces para poder ver cómo estaba vestida. Es que este se me hizo como muy simbólico este traje porque ella explica de que es porque lo usó este muchacho en una entrega de premios. Y como burlándose, mofándose de él. Entonces, por eso lo hice.